contagio, o sea, no nos bajó el pie del acelerador en ningún momento el bicho, ¿no? Como dicen. ¿Y cuántos muertos? 8,71, prácticamente 9 fallecimientos promedio por día. También hace ya casi un mes que no nos baja el promedio de esto, ¿no? Estamos en 7, en 8, por ahí va 9, pero siempre hemos rodado ahí entre 7 y 8 fallecimientos. O sea, estamos en una semana muy, pero muy complicada, en un pico fuerte, donde dice que todavía el pico no estaría, digamos, pero bueno, estamos viviendo una situación realmente compleja, podemos decir Jujuy en el peor momento, ¿no? ¿Por qué? Porque llega no solamente en esta etapa de pico, sino con un fuerte agotamiento de todos los estamentos de la sociedad. Hay un agotamiento de todo el ámbito de la salud, digamos, cansancio, los médicos, los enfermeros, evidentemente han llegado a esta etapa, digamos, no solamente con mucha gente que ya ha caído, contagiada, sino que también los que están en una situación límite, ¿no? En respecto del trabajo, o sea, agotamiento de la gente también, ¿no? Porque la gente tampoco aguanta encerrada, más allá de entender la gravedad de lo que está pasando, la realidad es que la gente tampoco aguanta. Esto pasó con los comerciantes que hicieron sentir a viva voz la necesidad de volver a trabajar, más allá de todo lo que pase, digamos, es como que la gente hoy, no sé si tolera de nuevo ser encerrada, ¿no? Este es el gran debate que hay inclusive en el orden nacional. Cuando Alberto Fernández, el presidente de la República, hablaba de apretar el botón rojo y volver todo para atrás. ¿Estamos en condiciones? Bueno, es el gran debate que se da, ¿no? No sé si está. Para colmo, hoy estamos rodeados de contagios. O sea, cuando yo hablaba recién de 10.480 casos, como dicen, ¿no es cierto?, en el ámbito de la salud, si lo multiplica por 10, quiere decir que hemos superado los 100.000 contagios en la provincia. Y si tenemos 740.000 habitantes, quiere decir de que 1 de cada 7 está contagiado. Haga este ejercicio, mire a su alrededor. Y dígame en la familia, ¿cuánta gente tiene contagiada? En los amigos, síntomas. ¿Cuánta gente ha perdido ya? ¿Se ha puesto a hacer número de la cantidad de afectos que ya han muerto? ¿Cuánta gente tiene a su alrededor, digamos, que hoy están luchando por su vida? Son asintomáticos algunos, pero claro, ya no nos sorprende ya, ¿no es cierto?, el tema del contagio. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen eso, de que 1 de cada 7 están, o sea, entonces usted mira alrededor y bueno, es así, es una proporción, digamos, que en mayor o menor medida se da, pero ha dejado de ser la enfermedad la de otros, hoy tiene nombre propio y hoy nos toca la puerta de la casa. Hoy a todos nosotros nos toca la puerta de la casa, la tenemos adentro en muchos casos. Entonces, ha cambiado mucho la sintonía con esto, ¿no? Los enfermos que están en soledad, lamentablemente, la persona que uno está acostumbrado, cuando tiene un enfermo, va, lo visita, hay un horario de visita, acá no se lo puede volver a ver, termina absolutamente en soledad, con lo que significa para la familia, la tensión que significa y lo que significa para el enfermo. Transcurrir esto sin los afectos, sin el cariño, pensando en la familia. Ni qué hablar cuando nos toca despedir un ser querido, con el protocolo hoy para enterrar a una persona, que no pueden entrar, que puede ir. ¿Cómo se le explica a alguien? ¿Cómo se le dice a 5 hermanos que han perdido a su padre que solamente pueden entrar 2? O sea, todo esto va minando, va lamentablemente desgastando la situación de la gente, ¿no es cierto? Hoy, para colmo, a ver, empiezan las obras sociales a atender, ¿no es cierto? ¿Esto qué va a significar? Hay 3 laboratorios más para hacer test de PCR. Esto quiere decir que la capacidad operativa para hacer test de la provincia va a cambiar, va a aumentarse en un 150%. O sea, el laboratorio puede ser 400, va a haber 3 laboratorios privados de 200, pero a su vez también va a haber un derivador de esto, porque si la gente empieza a hacerse atender por su obra social, las obras sociales van a derivar a estos centros privados, ¿no es cierto? O sea, entonces vamos a pasar, en vez de hacer 380, 400 diarios, capaz que empezamos a hacer 600 o 700, o tal vez algunos días hasta 900. Entonces, cuando esto pase, no nos tenemos que asombrar, pero no vamos a tener 320 contagios. Cuando hagamos 900, vamos a pasar a tener 500 contagios. O sea, en la medida en que más testiemos, vamos a tener más contagios, porque los contagios están. Lo que pasa es que ahora lo vamos a detectar, pero la gente está contagiada. Entonces, todas estas cosas, claro, han ido minando, evidentemente. El no está en una situación límite. Ayer hablaba el ministro Ginés González García de la situación de Tucumán. Tucumán tuvo cerca de 600 casos en el día de ayer. Llegó a 4.463 ayer a la noche. Pero claro, es una urbe muy centralizada, con una densidad demográfica muy grande, tiene, ¿no es cierto?, una capital con cerca de 1 millón de habitantes, ¿no es cierto?, en su conurbano, y es una realidad muy asemejable a la que vive el conurbano bonaerense.
con fuerte grado de hacinamiento, grandes nichos de pobreza, con mucha gente hacinada en el mismo techo, en la misma chapa, con un sistema sanitario que está empezando a dar muestras de agotamiento también. Vive un problema, tal vez todavía no parecido al nuestro, pero en ese orden está. Y el norte argentino lamentablemente se consolida también con un centro difícil. Salta ayer volvió todo a fase 1, tuvo 300 y pico de casos de nuevo y lo viene teniendo hace muchísimos días. Salta hoy está en 4.827 casos, pero ¿qué es lo que pasa? Con esa cantidad de casos, menos de la mitad de lo que tiene Jujuy, pero ya está el sistema de salud colapsado. Entonces empieza a vivir situaciones realmente muy complejas. Santiago del Estero, que tiene aparentemente muy poco, 1.343 casos, y ayer el ministro Ginés González García habló del colapso del sistema sanitario. ¿Puede colapsar el sistema sanitario en Santiago? ¿Qué ha pasado en Santiago en los últimos tiempos entonces, que ha hecho un autódromo para correr la Fórmula 1, para correr MotoGP, que es capaz de tener hoteles 5 estrellas, que acaba de terminar un estadio de fútbol único, una obra de ingeniería maravillosa con una inversión multimillonaria? ¿Y qué ha pasado? Ha terminado esto y no ha podido construir hospitales, no ha tenido infraestructura, que hoy, ante una poca cantidad de contagios, ningún día superó a los 80, está colapsado el sistema. Cuesta entenderlo, pero esta es la realidad que vive el NOA hoy. Esta es la realidad del NOA, lamentablemente hoy es una realidad compleja, con un momento, ¿no es cierto?, que es muy difícil volver para atrás. No sé cómo se vuelve, no sé cómo se puede tomar una decisión de esto, digamos, ¿sí? Reitero, Salta la ha tomado ayer porque viene la fiesta del Milagro. La fiesta del Milagro convoca a muchísima gente y tienen terror a estas aglomeraciones. De hecho, cerraron la catedral. O sea, tomaron medidas que la propia Iglesia la aceptó por entender que más allá de lo que significa la celebración del Milagro en Salta, la realidad que lo que significa el problema de la salud hoy, lo han entendido los obispos, lo ha entendido todo el mundo y han tomado una decisión firme, digamos, en esto, por más que a la feligresía le duele y le duela mucho. Pero bueno, esto es lo que vive Salta hoy. Saltemos el tema pandemia. En el medio de la pandemia, también en esta semana que pasó, el gobierno dictó el decreto 1444, que tiene que ver con aplicaciones, sanciones en el ámbito de la salud, digamos, contenía multa hasta de $1.000.000. Bueno, este decreto valió el repudio de casi unánime, diría, ¿no? Todas las entidades de salud salieron fuertemente, hubo mucho malestar en el tema, con un criterio acertado, digamos, a las 48 horas volvieron todo para atrás, porque realmente no es momento para esto, fue una decisión totalmente exagerada a una realidad de un problema, ¿no? Porque varias veces escuchamos al gobernador hablar a los médicos que se inscriban para la telemedicina, para atender, o sea, había un hecho que era real, mucha gente que no quería colaborar en esto, pero la realidad es que tampoco esto amerita o justifica un decreto de la magnitud y de la ilegalidad también, porque esto lo planteaban todos los juristas, de que no era sostenible si se iba a la justicia contra el decreto. Bueno, con buen criterio esto quedó atrás también durante la semana. En esta semana también se produjo el inicio de zafra del ingenio La Esperanza. Creo que es una noticia alentadora, una buena noticia para la región, porque hay que recordar no solamente el proceso de quiebra y de vaciamiento del ingenio, sino lo que pasó cuando este ingenio pasó a manos privadas, que fue este trágico incendio que se llevó muchísimas vidas, pero que a su vez destruyó el ingenio, o sea, sobre llovido mojado, un ingenio que ya estaba con muchos problemas de funcionamiento, le llegó este incendio. Bueno, gracias a Dios empezó a funcionar. Usted me dirá, bueno, una zafra que empieza en septiembre, no importa. No importa cuándo empiece, ya estaban moliendo en Ledesma para que la caña no muera en pie, pero la realidad que es positivo que esté, es como una señal, es haberse dado fuerza entre todos ellos para que el año que viene tengan una zafra normal, empiece en mayo si Dios quiere y puedan tener todo el potencial que quieren tener. Creo que las autoridades del ingenio hayan podido ponerlo en pie, me parece que es la buena señal. De ahí en más, sí va a ser una zafra muy particular, muy atípica, pero no importa, el ingenio está y está funcionando y creo que es la buena noticia. También la semana que pasó fue en toma de tierra, se habló muchísimo, ¿no? Villa General, Villa Mascardi, Bariloche, el Bolsón, el conurbano, bueno, sobrados ejemplos de lo que está pasando con la toma de tierra, que ha generado disputas de todo tipo. O sea, al principio el propio presidente de la República tuvo un discurso ambiguo, no muy claro respecto de que esto es un delito. No, en el país hoy no se puede estar discutiendo si es un delito o no. No puede estar esta discusión. Que de ahí en más, ideológicamente, haya gobiernos que sean mucho más permisivos y permitan que esto haya pasado, es otra cosa, digamos. Que no hagan aplicar la ley es otra cosa. Pero hoy que cuestionemos la legalidad, creo que no. Bueno, se ha cruzado Sergio Berni fuertemente también con Sabina Frederick. Sabina Frederick al principio dijo no es un problema
problema de seguridad, es un problema habitacional, justificando absolutamente la toma de tierra, una locura. Bueno, se cruzaron de todos lados, se dijeron cosas públicamente que generó enojo, ¿no es cierto?, en el oficialismo, porque verse dos funcionarios, un ministro de provincia con un ministro de nación, peleándose por este tema, claro, no gustó políticamente, lógicamente. Se le escuchó a Lilita Carrió salir con los tapones de punta, ¿no es cierto?, marcando responsabilidades en esto y apuntándole. Algunas de estas bombas sonaron en el Vaticano, ¿no?, porque dijo los amigos del Papa, hablando de Juan Grabois en este tema. Se lo vio a Bernis cruzarse fuertemente con la gente del movimiento Evita, con el Chino Navarro, con Juan Grabois por este mismo tema, digamos, porque dijo que esto era obra de ellos, y son movimientos orquestados. Yo creo que está claramente demostrado que son movimientos encontrados. Por eso es un país raro este. Es un país raro porque seguimos discutiendo este tema. En Jujuy no se discutió. En Jujuy ayer hubo una pretensión de toma de tierra en las 150 hectáreas y el gobierno la cortó por lo sano inmediatamente. Pero ¿esto por qué pasa? Esto pasa porque hay una justicia que actúa porque siente que hay un poder político que respalda. O sea, si acá hay un poder político que no respalda, que no da ningún tipo de señal, y claro, la justicia termina mirando para el costado, demorando resoluciones, y en estas cosas, si no se actúan rápido, no se actúa más. Una vez que se han asentado, ¿cómo lo trasladás después? Son movimientos perfectamente organizados, o sea, entonces que lo sacás por la fuerza es una cosa muy difícil de hacer. Terminan siendo barrios, asentamientos que después se terminan legalizando de alguna manera o conformando de alguna manera. Bueno, esto ayer en Jujuy intentó pasar también. Hay 30 personas que han sido demoradas, identificadas, digamos, en algunas se le abrieron causas, se notificaron de una causa penal, pero esto, reitero, es porque hay un gobierno que tiene la cosa clara, y cuando hay un gobierno que le da apoyo irrestricto a la justicia actúa, la policía actúa. Hoy, de la toma de tierra de hace 2 años, la única persona que están yendo a la justicia con sumarios administrativos es la policía, que ha actuado en el sur también. O sea, son los que están hoy cuestionados, con los dedos pintados. O sea, no se termina de entender esto, digamos, ¿no? Hoy en la Argentina, en este tema de toma de tierra, uno no sabe quién es la víctima y quién es el victimario. O sea, y ve a los dueños de tierra que están pidiendo por favor. Esto pasó en General Mascardi, donde salió la gente, ¿no es cierto?, a parar, a cortar la ruta para decir, che, señores, hagan algo por nosotros, y terminaron ellos siendo denunciados por la ministra de Seguridad. Por eso no se sabe quién es la víctima y el victimario en este tema. Esto también fue tema de la semana. En la semana también fue tema en la sesión del Congreso, un verdadero papelón, este tema de la doble sesión, ¿no?, donde no se sabe quién estaba y quiénes no estaban. Los presentes eran los ausentes, o sea, los que estaban en el recinto no estaban presentes para la sesión, pero sí dialogaban, planteaban cosas, hablaban con el presidente de la sesión, con el Sergio Massa. No se termina de entender. Lo que sí estaban presentes y dieron quórum era lo que no estaban en la sesión, sino que estaban en forma virtual. La realidad es que venció el 4 de agosto las sesiones virtuales, se hizo una sesión virtual para prorrogarla por 30 días, pero no se puede hacer sesión virtual de lo que no existe. Y bueno, esto lo va a dirimir la justicia, pero fue un verdadero papelón. Hasta el propio presidente de la República cayó en la trampa cuando al otro día, porque esto sucedió a altas horas de la noche, el presidente había entendido en su momento que la sesión no había terminado, digamos, no había sido válida, lo corrigieron. La realidad que, ¿cómo puede entender la gente algo si no lo había entendido el propio presidente? Esto se va a judicializar con toda seguridad, digamos, plantearon todo. Mientras se judicializan, hay 3 personas trabajando, dicen, en este tema. Ya hubo alguna cámara que rescató un amparo que había sido presentado con anterioridad y resolvió en este tema, ¿no es cierto?, diciendo que no eran válidas las sesiones virtuales. A su vez también ya hubo algunos puentes tendidos entre Sergio Massa y algunos sectores oficiales. ¿A qué se debe esto? Y me parece que este papelón no daña solamente al gobierno, o sea, daña a toda la clase política realmente. Entonces, en este marco, creo que todos entendieron, bueno, ver cuál es la salida, pero no parece haber salida, porque al haber habilitado de esta manera, por 30 días más, prorrogado por 30 días, desde los sectores de la oposición que temen que en esos 30 días, en forma virtual, se aprueben leyes que son muy sensibles y que las quieren discutir en forma personal. Reforma judicial, presupuesto 2021, o sea, la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, estos son los temas que la oposición quiere, un debate presencial, ¿no es cierto?, que deje marcado, que tengan que poner la cara a todo el mundo, que tengan que votar como corresponde, digamos, y no esto que pasa en forma virtual, que ya algunos
algunas veces, dicen en la oposición, le ha generado, por ejemplo, cortes de micrófono, como ha sucedido ya en algunas eventualidades, con el senador Bullrich. Bueno, todo esto ha sido parte de este papelón que ha pasado durante la semana en el Congreso de la Nación. También hubo un avance fuerte y rotundo, ¿no es cierto?, contra los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El tema es que en el Senado se avanzó con dictamen sobre esto para que vuelvan a los juzgados anteriores. También hubo jueces que resolvieron los pedidos hechos por estos jueces, rechazando los planteos que hicieron, o sea, dejando firme el traslado. Tal cual está, y también se espera que este tema lo termine resolviendo la Corte. Dos de los jueces plantearon directamente la posibilidad de un persalto, aunque sea la Corte. La Corte en la semana tomó estado del expediente, pero no resolvió absolutamente nada. Pero ya tomó estado del expediente. Ahora no tomó ninguna resolución al respecto, así que, bueno, es una semana clave también esta, a ver qué es lo que sucede, digamos, pero todo esto pasó en los últimos 7 días. Parece muchísimo, pero no, ¿sí? En estos últimos 7 días también estuvo muchas novedades del tema de la madre de Facundo Castro, Facundo Astudillo Castro, por ser más preciso, de esta tragedia, digamos, que nos enluta, ¿no?, a los argentinos en general. Volvió Macri e intentó comunicarse con la madre de Facundo Castro. Dicen algunos que fue en forma bastante destemplada, sacado corriendo. Y la verdad, hacer política con esto, de un lado y del otro, me parece que no sirve, ¿no? Creo que Macri, que estuvo ausente durante cuánto tiempo ya, aparece ahora a querer hacer política con este tema. Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril y la madre de Facundo se había sentido más sola que un hongo durante tantísimo tiempo, y ahora que aparece quieren hacer política. Yo creo que lo ha sacado bien corriendo a Macri, porque es deleznable intentar hacer política con él. Es justo decirlo, de que nadie lo ha atendido a la familia, ¿no es cierto?, de Facundo Castro como merecía ser atendido. Y esto mucho tiene que ver, ¿no es cierto?, porque quieran o no quieran, la pregunta obligada que uno se hace es: ¿qué hubiera pasado si esta persona, donde había una sospecha concreta que había sido desaparecido por la policía, de hecho son los principales implicados, por lo menos investigados en el tema, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido durante el gobierno de Mauricio Macri y la gobernación de María Eugenia Vidal, ¿no? Esta pregunta vale hacérsela, digamos, ¿sí? ¿Hubiera permanecido tan en silencio como esto? Bueno, lo dejamos como una pregunta, pero realmente es muy triste lo que ha sucedido, lo que le ha pasado, ¿no es cierto?, a la madre de Facundo Castro, ¿sí? Semana difícil es la que va a ser, sin duda. La grieta está en su peor momento, ¿no? La sociedad argentina parece, la verdad, cada vez estar más enferma, más complicada, más dividida, con una beligerancia cada vez más grande, con una intolerancia de unos y otros cada vez más grande. Estamos llenos de halcones y palomas por donde usted mire, digamos, ¿sí? Donde los que intentan ser suaves son permanentemente atacados para que entren a la refriega. Tal vez esto le pase a Rodríguez Larreta, donde el propio presidente hace un malabarismo para tratar de quedar exento de esta disputa y ya quedó en el medio. Y la última vez, lamentablemente, hasta acá venía navegando en el camino de la ambigüedad. La última vez, lamentablemente, quedó absolutamente adentro, con una frase que va a quedar siendo tristemente célebre, ¿no? Porque en un momento dado dijo: cuando pase la pandemia, habrá un banderazo, pero habrá un banderazo de los anfitriones del bien. Y la pregunta obligada que uno se hace es: ¿los banderazos anteriores eran los orígenes del mal? Realmente muy poco feliz la frase, poco ayuda a reconstituirnos los argentinos, pero bueno, es como que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Venimos de pelea en pelea, los argentinos no conocemos otra cosa que disputarnos, pero esta es una triste realidad de lo que nos ha pasado y fue una semana difícil. Esperemos que la que viene se recompongan un poco los ánimos. A la pausa.